Hoy, en el día 101 de la guerra entre mayos y chapitos allá en Sinaloa, y en medio de la visita del secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, fue asesinado un agente de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y hace unos instantes le informado de un ataque armado en Villas del Río, en Culiacán, donde murió un policía de investigación. Bueno, pues al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó lo siguiente. Dice, el día de hoy, tras una agresión ocurrida en Culiacán, Sinaloa, un elemento del área de investigación de esta corporación lamentablemente perdió la vida. Iván Archibaldo desata una cacería narco para cazar a Harfuch. Caen 50 militares en 7 días. El cártel de Sinaloa ha lanzado su ataque más brutal en 50 años. 50 militares han caído en solo una semana. Es una ofensiva que busca su único objetivo, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad que se atrevió a desafiar el poder del narco. Pero esto es solo el comienzo. El asesinato del agente Alexis Guadalupe, uno de los hombres más cercanos a Harfuch, fue la señal. Iván Archibaldo Guzmán ha ordenado personalmente su cacería. La orden es clara: nadie que amenace al cártel sobrevive. Lo que está por venir revelará el verdadero alcance del poder criminal. Una guerra donde la línea entre autoridad y crimen se ha borrado por completo, y donde el próximo objetivo podría ser cualquiera. Todo empezó en Culiacán cuando varios comandos armados atacaron simultáneamente distintos puntos de la ciudad. Los sicarios, usando tácticas militares, emboscaron primero un convoy en Villas del Río, el mismo lugar donde días antes había caído el agente Alexis Guadalupe. Esta vez los números eran diferentes. En cuestión de horas, las bajas se multiplicaron. Los hospitales de Culiacán empezaron a llenarse de uniformados heridos, mientras las autoridades intentaban contener una situación que se les estaba yendo entre las manos. ¿Quién está detrás de todo esto? La respuesta tiene nombre y apellido: Iván Archibaldo Guzmán, el hijo del Chapo. Había dado una orden clara: ir por Omar García Harfuch, y para dejarlo claro, empezó eliminando a uno de sus hombres más cercanos, el agente Alexis Guadalupe, quien estaba a punto de asestar un golpe importante contra el crimen. No fue casualidad. El ataque del 18 de diciembre en Villas del Río llevaba la firma del Chapito. Su primo, Alfredo Beltrán Guzmán, alias El Tito, ejecutó personalmente la operación. Era un mensaje directo para Harfuch: nadie que amenace al cártel está fuera de su alcance. La estrategia era clara: golpear rápido y con todo. Los sicarios no solo atacaban, también controlaban el territorio, bloquearon carreteras estratégicas, instalaron retenes y sembraron el caos en punto clave de la ciudad. El cártel demostró que podría movilizar decenas de hombres armados en minutos, coordinando ataques precisos contra objetivos específicos. Sus tácticas eran una mezcla letal de violencia e inteligencia. Tenían información de primera mano sobre movimientos militares, rutas de patrullaje y hasta operativos secretos. La infiltración en las instituciones de seguridad era evidente. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Fuerzas especiales fueron desplegadas desde la Ciudad de México, mientras que en la Guardia Nacional reforzaba sus posiciones en Sinaloa. Las autoridades implementaron un operativo de emergencia que incluía vigilancia aérea y el despliegue de unidades blindadas. García Harfuch, lejos de echarse para atrás, ordenó intensificar los operativos contra el cártel. Su mensaje fue claro: si dejamos que el terror dicte nuestras acciones, habrán ganado, y eso no lo voy a permitir. Al caer la noche, el saldo era devastador. Además de los militares caídos, decenas de civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado. Los hospitales reportaban más de 30 heridos graves, mientras que la ciudad parecía una zona de guerra. Los sobrevivientes describían escenas de terror. Un militar herido relató cómo su unidad fue emboscada por más de 50 sicarios usando armas de alto poder. Nos superaban en número y en potencia de fuego, confesó desde su cama de hospital. Lo que nadie imaginaba es que en esos ataques solo eran el principio de una estrategia mucho más siniestra, una que llevaba meses planeándose desde las sombras del imperio criminal de Sinaloa. Iván Archibaldo Guzmán no es solo el hijo del Chapo, es el heredero que ha transformado el imperio criminal de su padre en una máquina más eficiente y letal. A diferencia de Joaquín Guzmán, que prefería operar desde las sombras, el Chapito ha desarrollado un estilo de liderazgo que combina la vieja escuela del narco con métodos modernos de guerra. Su capacidad operativa quedó demostrada en agosto de 2024, cuando los rumores de su captura provocaron una respuesta inmediata. Sus sicarios paralizaron Sinaloa en cuestión de horas. Pero la verdadera fuerza de Iván no está en sus armas. Su red de inteligencia se extiende desde las calles hasta los más altos niveles del gobierno. La infiltración en las fuerzas de seguridad es tan profunda
que puede anticipar operativos y obtener información clasificada casi en tiempo real. El asesinato del agente Alexis Guadalupe lo demuestra. Fue un golpe quirúrgico, ejecutado por su primo Alfredo Beltrán Guzmán, el Tito, basado en información precisa sobre los movimientos del objetivo. Los sicarios de Chapito no son simples gatilleros, son grupos entrenados con tácticas militares, organizados en células independientes pero coordinadas. El ataque de 2016 dirigido por Francisco Javier Zazueta Rosales, Pancho Chimal, que dejó 5 militares muertos y 10 heridos, demostró su nivel de preparación y capacidad táctica. La estrategia de Iván va más allá de la violencia física. Como aprendió de su padre, el poder no solo se mantiene con balas. La influencia económica y política le permite corromper autoridades e infiltrar instituciones. Los sobornos millonarios y las amenazas veladas son tan efectivos como las armas. Durante el juicio del Chapo en Estados Unidos, se revelaron detalles sobre pagos a altos funcionarios, incluyendo supuestos sobornos al expresidente Peña Nieto. Y esta no es solo una batalla por territorio o rutas de narcotráfico, es una guerra por el poder mismo, por demostrar quién manda realmente en México. El mensaje de Iván Archibaldo es claro. Cualquier funcionario que se atreva a desafiarlo terminará como el agente Guadalupe o peor. Su capacidad para combinar negociación encubierta con violencia brutal lo convierte en uno de los enemigos más formidables que ha enfrentado el gobierno mexicano. La lección más valiosa que heredó el Chapo es que la política puede ser un arma tan efectiva como la violencia, y bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa ha perfeccionado el arte de usar armas. Omar García Harfuch se ha convertido en el dolor de cabeza más grande del cártel de Sinaloa, y hay razones de peso. Desde que tomó el cargo como secretario de Seguridad, ha golpeado donde más duele, las estructuras operativas del cártel. No solo va tras los sicarios de bajo nivel, sus operativos han desmantelado células completas tanto del cártel de Sinaloa como del Jalisco Nueva Generación. A diferencia de otros funcionarios que se limitan a contener el problema, Harfuch va por todo. Sus operativos se basan en inteligencia precisa y coordinación con fuerzas estatales y federales. Cada golpe está calculado para hacer el máximo daño posible a las estructuras criminales, y los resultados están a la vista: decomisos importantes, capturas de alto nivel y la desarticulación de redes completas de distribución. La respuesta del cártel no se hizo esperar. En junio de 2020, Harfuch sobrevivió a una emboscada brutal en la Ciudad de México. Más de una docena de sicarios con armas de alto poder intentaron acabar con su vida. Salió herido, pero esto solo reforzó su determinación. Las amenazas son parte de su día a día. Su equipo de seguridad tiene que cambiar rutas constantemente. Esto ha logrado frenar su ofensiva contra el crimen organizado. Como él mismo dice, si dejamos que el miedo nos paralice, habrán ganado. El asesinato de Alexis Guadalupe no fue casualidad. Era uno de los investigadores más cercanos a Harfuch y estaba cerca de asestar un golpe importante al cártel. Su muerte fue un mensaje claro: nadie en el equipo de Harfuch está a salvo. La infiltración es una preocupación constante. Cada nuevo miembro del equipo tiene que pasar por filtros rigurosos. Las medidas de seguridad se han multiplicado: comunicaciones encriptadas, cambios frecuentes de protocolos, verificación constante de la información. La paranoia no es exageración cuando el enemigo puede estar en cualquier parte. Lejos de retroceder, Harfuch ha intensificado su estrategia. Sus operativos ahora son más precisos, más contundentes. La coordinación con fuerzas federales se ha fortalecido y los resultados están a la vista. Cada semana hay nuevos golpes al cártel, más detenciones y más decomisos. No se trata solo de hacer operativos al azar. Cada movimiento está planificado para debilitar las estructuras criminales donde más les duele. Los resultados preliminares muestran que esta estrategia está funcionando, aunque el costo sea alto. La guerra contra el narco no solo se pelea en las calles. Para Harfuch, cada día es una batalla por mantener la normalidad en medio del caos. Su familia vive bajo protección constante. Sus movimientos están siempre limitados por medidas de seguridad. Y la amenaza es una sombra que nunca desaparece. Pero su determinación no flaquea. Como ha dicho en varias ocasiones, esto no es solo un trabajo, es un compromiso personal con México. A pesar de las amenazas, los atentados y la presión constante, Harfuch mantiene su postura. No hay negociación posible con el crimen organizado. La única respuesta es enfrentarlos con toda la fuerza del Estado, sin importar el costo personal. Todo comenzó el 18 de diciembre con el asesinato del agente Alexis Guadalupe
en Villas del Río. Lo que parecía un ataque aislado era solo el principio. En los siguientes días, la violencia se desató como una avalancha. Los ataques seguían un patrón claro. Primero iban por objetivos específicos, luego desataban el caos en la zona para cubrir su retirada. Cada día traían nuevos reportes de violencia. Las emboscadas se multiplicaban y los sicarios actuaban con una coordinación que dejaba claro que esto no era una serie de ataques al azar. Era una estrategia calculada, diseñada para causar el máximo daño posible en el menor tiempo. El cártel de Sinaloa demostró que había evolucionado sus tácticas. Ya no se trataba solo de ataques frontales, ahora combinaban la violencia directa con operaciones de inteligencia sofisticadas. La respuesta de las autoridades era anticipada y contrarrestada, casi inmediatamente. Cuando la policía establecía un perímetro, los sicarios ya tenían rutas de escapes alternativas. Cuando se desplegaban fuerzas especiales, el cártel respondía con equipos mejor armados y entrenados. La población civil quedó atrapada en medio de esta guerra. Negocios cerrados, escuelas suspendidas, calles desiertas. El miedo se apoderó de Culiacán. Los hospitales se vieron desbordados, no solo por las víctimas directas de la violencia, sino también por quienes sufrían crisis nerviosas o problemas de salud agravados por el estrés. Las pérdidas económicas fueron devastadoras. El comercio se paralizó, el transporte público se detuvo y zonas enteras de la ciudad quedaron prácticamente abandonadas. La vida normal se convirtió en un recuerdo lejano para miles de familias que vivían bajo el constante sonido de las balas. El conflicto se libraba también en otro frente: los medios de comunicación. El cártel utilizaba las redes sociales para difundir un mensaje, filtrar videos de los ataques y generar pánico. Sus operadores mediáticos trabajaban las 24 horas manipulando la narrativa para presentar sus acciones como respuestas necesarias contra la represión gubernamental. Las autoridades intentaban mantener el control de la narrativa, pero se enfrentaban a una máquina de propaganda bien aceitada. Mientras los comunicados oficiales hablaban de situación bajo control, las imágenes en redes sociales mostraban una realidad muy diferente. Al final de la semana, el balance era claro. El cártel había demostrado su capacidad para desafiar directamente al Estado. No solo habían causado bajas significativas en las fuerzas de seguridad, sino que habían expuesto las vulnerabilidades del sistema. El mapa del poder en Sinaloa se había reconfigurado. Zonas que antes estaban bajo control gubernamental ahora eran tierra de nadie. La línea entre autoridad y crimen organizado se había vuelto más borrosa que nunca. Y en medio de todo esto, quedaba claro que la guerra entre Harfuch y el cártel de Sinaloa apenas estaba comenzando. El poder de fuego que mostró el cártel de Sinaloa durante estos ataques dejó en evidencia su capacidad militar. Los sicarios no solo portaban armas de alto poder, sino que tenían el entrenamiento para usarlas efectivamente. La emboscada en Villas del Río demostró que podían superar incluso a unidades militares bien equipadas. Esta no era la primera vez que mostraban su poder. En 2016, durante el ataque que dirigió Pancho Chimal contra un convoy militar, ya habían demostrado que su armamento y tácticas estaban a nivel de fuerzas especiales. Los 5 militares que perdieron la vida ese día fueron víctimas no solo de la violencia, sino de una operación militar perfectamente ejecutada. Detrás de cada ataque hay toda una red logística que funciona como un reloj. El cártel no solo mueve armas y hombres, tiene toda una infraestructura que incluye centros de mando móviles, redes de comunicación encriptadas y sistemas de vigilancia avanzados. Como hijo del Chapo, Iván Archibaldo heredó no solo el poder, sino también los contactos y las rutas. El dinero es el combustible que mantiene funcionando esta máquina de guerra. Iván Archibaldo no solo heredó las rutas del narcotráfico, sino que las expandió. Los recursos que puede movilizar son prácticamente ilimitados. Cuando se trata de proteger a su imperio, el dinero no es problema. Este poder económico no solo se usa para comprar armas y pagar sicarios, también sirve para mantener una red de sobornos que facilita sus operaciones. Como su padre le enseñó, el poder no solo se mantiene con violencia. Los sobornos millonarios y la corrupción son igual de efectivos. El Chapito ha llevado al siguiente nivel las enseñanzas de su padre sobre infiltración en el poder. Sus conexiones llegan hasta niveles más altos. Durante el juicio del Chapo en Estados Unidos, se revelaron pagos millonarios a funcionarios de alto poder, incluyendo supuestos sobornos al expresidente Peña Nieto. Estas alianzas no son solo con políticos. El cártel ha tejido una red de colaboradores en todos los niveles, desde policías locales
hasta funcionarios federales. Esta red de complicidades les permite operar con una impunidad que parece imposible de romper. Una de las características más impresionantes del cártel es su capacidad para recuperarse de los golpes. Cuando pierden hombres en enfrentamientos, rápidamente son reemplazados. Si una ruta es descubierta, activan otra. Si un líder cae, otro toma su lugar inmediatamente. Esta adaptabilidad es parte del legado que el Chapo dejó a su hijo, como demostró en agosto de 2024, cuando los rumores de su captura desataron una respuesta inmediata. El cártel puede movilizar recursos y reorganizar sus fuerzas en cuestión de horas. Es una organización que aprende de cada golpe y se vuelve más fuerte. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre Harfuch y el cártel de Sinaloa se ha transformado en una guerra que abarca todo México. La violencia ya no se limita a Culiacán. El conflicto se ha expandido como una mancha de aceite, alcanzando zonas donde el cártel mantiene operaciones. El cártel Jalisco Nueva Generación ha visto en esta crisis una oportunidad para disputar territorios, añadiendo más gasolina al fuego. Los ataques coordinados del cártel de Sinaloa demuestran una capacidad militar impresionante. No solo atacan objetivos militares, sus células están golpeando infraestructuras críticas y puntos estratégicos. Como quedó demostrado en los últimos eventos, tiene el poder de paralizar ciudades enteras en cuestión de horas, movilizando pequeños ejércitos con una precisión aterradora. La presión sobre el gobierno federal crece cada día. La estrategia de Harfuch, aunque efectiva, está generando un costo político cada vez más alto. Los métodos de infiltración del cártel, perfeccionados durante años por el Chapo y llevados al siguiente nivel por Iván Archibaldo, están creando divisiones profundas dentro del mismo gobierno. Como se reveló durante el juicio del Chapo en Estados Unidos, su capacidad para corromper llega hasta los niveles más altos del poder. Los sistemas de seguridad locales están al borde del colapso. En Sinaloa, la situación es crítica. Las policías municipales están rebasadas y en muchos casos, la línea entre autoridades y criminales se ha difuminado por completo. La estrategia entre García Harfuch de usar inteligencia precisa y operativos quirúrgicos se enfrenta a un enemigo que aprende y se adapta constantemente. El asesinato de Alexis Guadalupe demostró que el cártel puede anticipar y contrarrestar las tácticas oficiales con una eficacia mortal. El impacto económico es devastador. Regiones enteras están paralizadas. El comercio se ha reducido al mínimo. La inversión se ha detenido. Y el miedo afecta la vida diaria de millones de mexicanos. Los cambios en las políticas de seguridad son evidentes. Ya no se trata solo de contener el crimen organizado. Ahora, la prioridad es evitar que el Estado pierda el control total de zonas estratégicas. Estamos en un punto de quiebre. El cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Iván Archibaldo, ha demostrado que puede desafiar directamente al Estado mexicano. Su capacidad para coordinar ataques masivos, como los que dejaron 50 militares caídos en una semana, marcó un antes y un después de esta guerra. Mientras Harfuch mantiene su postura firme de no negociar con criminales, otros sectores de gobierno empiezan a cuestionar el costo de este enfrentamiento. La pregunta ya no es si se puede ganar esta batalla, sino cuánto más puede resistir el país antes de que algo tenga que ceder. El ataque que cobró la vida de Alexis Guadalupe marcó el inicio de una nueva era en la guerra contra el narco, en donde las reglas han cambiado por completo. Iván Archibaldo ha transformado el cártel de Sinaloa en algo que ni su padre hubiera imaginado. Ya no es solo una organización de narcotráfico, es un poder paralelo que desafía directamente al Estado mexicano. Sus tácticas combinan la brutalidad tradicional con métodos modernos de guerra, desde infiltración en instituciones hasta operativos militares complejos. La crisis institucional es innegociable. Las grietas en el sistema se hacen cada vez más evidentes. El cártel ha demostrado que puede paralizar ciudades enteras cuando quiere, como lo hizo en Culiacán. Su capacidad para movilizar pequeños ejércitos y controlar territorios pone en duda la autoridad misma del Estado. Pero el verdadero costo de esta guerra va más allá de lo material. Es el trauma colectivo de una sociedad que vive bajo amenaza constante. Son las familias destruidas, los negocios cerrados, la normalización del miedo, la determinación de Harfuch de no ceder ante las amenazas. Si dejamos que el terror dicte nuestras acciones, habrán ganado. Tiene un precio y México entero lo está pagando. La transformación del conflicto es clara.
El cártel bajo el mando de Iván Archibaldo ya no busca solo controlar el narcotráfico, aspira a doblar la voluntad del Estado mismo. Sus ataques no son aleatorios, son parte de una estrategia calculada para demostrar quién tiene el verdadero poder. Y mientras esta guerra continúe, mientras figuras como Harfuch sigan desafiando el cártel, el costo seguirá aumentando. Las cicatrices de esta guerra marcarán a México por generaciones. La pregunta ya no es quién ganará este conflicto, sino cuánto más podrá aguantar el país antes de que el daño sea irreversible. La nueva realidad es clara. Esta ya no es solo una guerra por territorio o rutas del narcotráfico.